Dios los bendiga, hermanos que nos escuchan a través de este medio. Vamos a continuar con este tema de la carta del Espíritu Santo a la iglesia en Roma. Es una carta muy interesante y se pone muy interesante este tema, la vida en el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 4. Vamos a, vamos a leerlo, estos 4 versículos que nos corresponden. Dice la palabra de Dios: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La semana pasada veíamos la introducción y también veíamos el primer punto de este tema, eh, que era la realidad de nuestra libertad. Y la realidad de nuestra libertad se basa en que ya no hay condenación. Por eso inicia el versículo 1 del capítulo 8 y dice: ahora pues ninguna condenación hay. Entonces, la base de nuestra libertad es que ya no hay condenación. Ahora, la razón para nuestra libertad ha sido que Cristo nos ha justificado. La justificación. Dice: para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Va a volver a aparecer como la semana anterior. Creo que es un poco más entendible y es más fácil, ¿no? Van a aparecer todos los puntos y vamos a ir punto por punto. Indicamos y hablamos la semana anterior que el versículo 1 inicia con un ahora pues. Este ahora pues, que está en el primer punto de la diapositiva, es una frase introductoria a un nuevo tema, eh, pero que habla acerca de los primeros 7 capítulos de la carta. Y los primeros 7 capítulos, decíamos la semana anterior, se tratan acerca de la justificación, precisamente. De la justificación completa que Dios hace al creyente, que Dios provee en su gracia como una respuesta a la confianza que se deposita en el sacrificio de Cristo y en la resurrección del Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, esa es la razón para nuestra libertad, que hemos sido justificados. Esta exoneración completa de esta condenación divina que merecíamos, pero que hemos recibido los creyentes, la exoneración, repito, es algo que se aplica a todo creyente sin excepción ni cualificación. Se concede, dice la Escritura, a los que están en Cristo Jesús. En otras palabras, es a todo cristiano, a todo aquel que ha creído verdaderamente. Entonces, ¿qué es lo que hace la justificación? La justificación nos deja libres de manera completa, de manera total, del yugo del pecado. Y por ende, nos deja libres también, o nos liberta del castigo del pecado, que es la muerte. Y entonces, cuando sucede esto en la vida del creyente, de pronto ya somos aptos para mantenernos sin pecado ante el Dios Santo, a quien adoramos, a quien hemos creído por toda la eternidad. Entonces, este es el aspecto particular, por así decirlo, de la justificación en el que se está enfocando el Espíritu Santo en estos primeros versículos. Entonces,
el uso que el apóstol Pablo hace de los pronombres en el 7:7 hasta el versículo 25, que los vimos las semanas anteriores, utiliza dos pronombres, yo y mí. Estos pronombres que Pablo utiliza destacan la triste realidad del creyente en esta vida presente, veíamos, porque ningún cristiano, ni siquiera Pablo mismo, está exento de la lucha contra el pecado. No se puede estar exento mientras estemos en esta carne. Y por esa razón, en los versículos iniciales del capítulo 8, se hace énfasis en la maravillosa realidad de que todo creyente, incluyendo al creyente más inmaduro, si lo queríamos llamar así, o débil, por así decirlo, todo creyente participa de esta libertad completa y eterna de la condenación del pecado. Debemos entender que los cristianos más santos, más maduros, más fuertes, también hay una advertencia, que a pesar de que ya no estamos bajo el dominio esclavizador del pecado, seguimos experimentando estos conflictos con el pecado en esta vida presente. Y hay promesa de que aunque haya tropiezos, aunque haya estas caídas de pronto, mientras estemos en esta carne los va a haber, pero tenemos la victoria definitiva por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, es una lucha contra el pecado, como dice el punto 3, pero también ya hay una libertad de la condenación del pecado por lo que hizo Cristo en la cruz. La clave está en esta sencilla pero infinitamente profunda frase que dice en Cristo Jesús. Un cristiano, amados, es una persona que está en Cristo Jesús. En el capítulo 6, si me acompaña ahí más atrás de Romanos, versículos 3, 4 y 5 lo podemos ver. Dice, capítulo 6, versículos 3, 4 y 5, dice, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Y dice, y somos sepultados juntamente con él por muerte, por el bautismo, para muerte, perdón, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Qué quiere decir? Que hay una unión, que hay una identificación con Cristo Jesús. Y eso es lo que debemos de entender, que ser cristiano no simplemente es, como mencioné ahorita, una identificación con Cristo Jesús de manera superficial, sino es ser parte de Cristo. No es estar unidos con Él, sino ser unidos en Él. El hecho, amados, de que nosotros estemos en Cristo es uno de los misterios más profundos y maravillosos que existen, y no lo entenderemos, creo yo, hasta que estemos cara a cara con Él en el cielo. Pero las escrituras nos dan algo de luz, un poquito, acerca de esta verdad maravillosa. En 1 Corintios 15, 22, si me acompaña. Primera de Corintios 15, 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo otra vez, todos serán vivificados. Estamos en Cristo en un sentido viviente de participación. Dice 1 Corintios 12, 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad somos una parte de Él. Y de forma incomprensible aún para nosotros, obramos cuando Él obra. Nos afligimos cuando Él se aflige, nos regocijamos cuando Él se goza, porque somos parte de Él. En 1 Corintios 12, 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amados, la vida divina de Cristo palpita en la vida del creyente, porque el creyente está en Cristo.
Hay mucha gente que se interesa en la herencia familiar, en la descendencia o la ascendencia. Quiénes fueron sus ancestros, dónde vivieron, qué hicieron. Y para bien o para mal, todos nosotros estamos ligados vitalmente a nuestros ancestros en un sentido físico, en un sentido intelectual, en un sentido cultural también. Y de una manera similar, pero de una importancia obviamente mayor y infinitamente, creo yo, mayor. Estamos vinculados nosotros a la familia de Dios a causa de nuestra relación con Cristo. Por eso podemos decir lo que Pablo dijo en Gálatas capítulo 2 versículo 20: con Cristo estoy juntamente o he sido juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amados, la palabra del Señor nos enseña claramente que todo ser humano es descendiente de Adán, y por ende tenemos la herencia que Adán nos dejó, una herencia de una naturaleza caída. Pero también nos enseña la Escritura que todo creyente verdadero se convierte, se vuelve en un descendiente espiritual de Cristo. Y por esa relación es que somos, o es que podemos ser adoptados en la familia del Padre como si fuésemos Cristo mismo, un hijo amado. Y más que ser simplemente adoptados, nosotros hemos heredado a través de la fe la vida misma de Dios en Cristo Jesús. Fíjese, Martín Lutero dijo algo muy interesante. Dijo: es imposible que un hombre sea cristiano sin tener a Cristo. Y si tiene a Cristo, tiene al mismo tiempo, todo lo que está en Cristo. Lo que da paz a la conciencia es que por fe nuestros pecados ya no son más nuestros, sino de Cristo, sobre quien Dios los ha impuesto todos, y que por otra parte toda la justicia de Cristo es de nosotros, a quienes Dios la ha dado en su gracia. Cristo coloca su mano sobre nosotros y nosotros somos sanados. Él tiende su manto sobre nosotros y nosotros somos vestidos, porque Él es el Salvador glorioso, bendito por todos los siglos. Fin de la cita. Entonces, tenemos la herencia de Adán en nuestro cuerpo, pero ya tenemos la herencia de Cristo en nuestro hombre interior. Y la herencia de Cristo debe, obviamente, imponerse a la herencia de Adán. La relación entre Dios e Israel, físico, el pueblo escogido, quedó maravillosamente bien ilustrada en las vestiduras sacerdotales del sumo sacerdote específicamente. Él tenía una túnica bordada, creo yo, bastante primorosa, a lo mejor lo podemos llamar de esta manera. Y sobre esa túnica se colocaba un pectoral. Y el pectoral tenía incrustadas 12 piedras preciosas a modo de representación de las 12 tribus de Israel. Y cada piedra tenía grabado el nombre de una tribu, de la tribu que representaba. Entonces, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, una vez al año era esto, si usted recuerda, que era en el día de la expiación, él se ponía de pie delante de Dios, con esas representaciones visuales de todo su pueblo. Y ese pectoral, o en ese pectoral podemos ver un rico simbolismo correspondiente a Jesucristo, quien en Hebreos capítulo 7, si me acompañan, lo ilustra como nuestro gran sumo sacerdote, porque Él es ahora, Jesucristo, el que se coloca
en pie ante el Padre para interceder a favor de todos los que el Padre le ha dado. Mire, Hebreos capítulo 7. Versículos 24 y 25. Dice, mas Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí está esta realidad de la que hablábamos y esta maravilloso simbolismo que podemos encontrar en las vestiduras sacerdotales. En lo que comúnmente se denomina la oración sacerdotal de Cristo, en Juan capítulo 17, Jesús oró por el bien de aquellos que son suyos, que son de Él. Y le hizo una petición al Padre. Acompáñame a Juan capítulo 17, versículo 21. Juan 17, 21 dice la petición que Cristo le hace al Padre a modo de sumo sacerdote. Dice que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno otra vez, aquí está, nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Martín Lutero también escribió un párrafo importante, un párrafo que nos puede dar una mejor idea. Dice de la siguiente manera: la fe une al alma con Cristo como una esposa está unida a su esposo. Todas las cosas que Cristo tiene se convierten en propiedad del alma del creyente. Todas las cosas que el alma tiene se convierten en propiedad de Cristo. Cristo posee todas las bendiciones y la vida eterna. De allí en adelante se constituyen en propiedad del alma. El alma tiene todas sus iniquidades y pecados. Todos se convierten de ahí en adelante en propiedad de Cristo. Es entonces cuando comienza un bienaventurado intercambio. Cristo, quien es tanto Dios como hombre, Cristo, quien nunca ha pecado y cuya santidad es perfecta, Cristo el Todopoderoso y Eterno, al tomar sobre él mismo, por su anillo nupcial de fe, todos los pecados del creyente, hace que esos pecados se pierdan y quedan abolidos en él, porque ningún pecado permanece ante su justicia infinita, de modo que por fe el alma del creyente es librada de sus pecados y vestida con la justicia eterna de Cristo, su esposo. Fin de la cita. Creo que es algo muy bien ilustrado, porque sucede este intercambio que, repito, aún no lo podemos comprender de manera completa y a manera cabal qué es lo que realmente sucede, pero es una realidad y lo creemos y creemos que es una realidad. En el versículo 1, que es en el que estamos, hay un añadido, esta frase, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No se encuentra esta frase en los manuscritos más antiguos de Romanos, y es probable que algún copista inadvertidamente haya retomado esa frase que sí aparece en el versículo 4, porque en el versículo 4, si usted lo lee, ahí está de nuevo. Palabras idénticas. Y podríamos decir, bueno, entonces ¿cómo podemos saber si sí está bien o no está bien? Si usted se da cuenta, no afecta absolutamente nada la idea o el significado del pasaje. Entonces, simplemente esto lo doy como un punto para que usted pueda saberlo,
porque esta frase en el versículo 1 no aparece. Aparece en los originales, en los manuscritos más antiguos, perdón, hasta el versículo 4. Entonces por ahí algún copista en alguna traducción o algo pudo haber inadvertidamente tomado esa frase que aparece en el versículo número 4. Hay una conjunción en el versículo número 2 que es ¿por qué? Este por qué transmite la idea de causalidad, perdón, la causa, ¿no? Nos lleva a la razón por la cual ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y la razón es que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y la muerte. Debemos de entender que aquí Pablo no aplica la palabra ley en referencia a la ley mosaica o otros mandamientos o requisitos divinos. Él está utilizando esta palabra en el sentido de un principio de operación, como lo vimos en Romanos 3:27, que habla de una ley, la ley de la fe, como lo hace en Gálatas 6:2, donde habla de la ley de Cristo. ¿Qué significa? Significa que quienes creen y confían en Cristo son libertados de la condenación de una ley divina inferior, por así decirlo, y se someten a una ley divina superior. Ahora, la ley inferior de la que estamos hablando es el principio divino en relación al pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Y el principio superior del que estamos hablando es la ley del Espíritu. Y la ley del Espíritu, en lugar de muerte, otorga vida en Cristo Jesús. Sin embargo, no debemos llegar a la conclusión de que la ley de la que está hablando Pablo en este pasaje no tiene relación con la obediencia. La obediencia a Dios, amados, no puede salvar a una persona, es cierto, porque ninguna persona, mientras no esté redimida, está sumida en su pecaminosidad y ni siquiera puede querer, desear obedecer a Dios. En cambio, la salvación verdadera siempre produce una obediencia verdadera. Y si bien es cierto, no es perfecta esa obediencia, de todas maneras es genuina y está presente siempre en la vida del creyente. Entonces, cuando es creído y recibido verdaderamente el Evangelio de Cristo, siempre va a conducir a todas las personas que lo crean a la obediencia a la fe. La era del reino venidero de nuestro Señor Jesucristo que Jeremías predijo y a la cual el escritor de Hebreos en Hebreos capítulo 8 hace referencia, está lejos, está muy lejos de ser carente del imperio de la ley. Mire lo que dice Hebreos capítulo 8 versículo 10. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Amados, la liberación del yugo y de la condenación que trae la ley no significa que somos libres de los requisitos y las normas que enseña la ley. Cuando estamos en Cristo Jesús estamos sometidos a una ley superior, dijimos hace un momento, que es la ley del Espíritu. Y la ley del Espíritu, amados, produce obediencia a Dios. Produce obediencia, por ende, a la ley inferior de los deberes. La ley inferior de los deberes sin el Espíritu produce más pecado en nuestras vidas y por ende la muerte. Pero sometidos al Espíritu podemos cumplir con los deberes de la ley inferior. Eso es lo que quiero, al punto que quiero llegar, ¿sí? Entonces, en el Espíritu la ley y la obediencia no están separadas, van de la mano, ¿sí? Ahora, la libertad que Cristo nos ha dado
es una libertad completa y permanente también del poder y la paga del pecado. Y con una promesa, no nada más del poder y de la paga, sino de su presencia en nuestras vidas. En algún momento, cuando seamos transformados en gloria, la presencia del pecado terminará en nosotros. Entonces, la libertad de Cristo nos da esta liberación completa, pero también nos da la capacidad para obedecer a Dios. Si usted habla de un cristiano que es libre para hacer lo que él quiere, es una idea contradictoria. Una persona que cree que la salvación lo lleva de la ley a la licencia, no ha entendido el Evangelio de la gracia de Dios. Y no puede decir que Cristo es su Salvador y mucho menos su Señor. Amados, la salvación no nos lleva de la ley a la licencia. Al contrario, la salvación nos da la licencia para cumplir con la ley. Entonces, cuando hablamos de el espíritu de vida en Cristo Jesús, obviamente se está refiriendo al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra mente como creyentes está ocupada con las cosas del Espíritu. En el versículo 6 lo menciona, del capítulo 8. También menciona en el versículo 9, 10 y 11 que es habitada por el Espíritu, que es vivificada por el Espíritu. Y en Romanos 6:23 ya ha hablado de cómo estas dos leyes se dan en la práctica. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Aquí está la ley inferior. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando habla del Espíritu de vida en Cristo Jesús, está hablando del Espíritu Santo. Si usted recuerda, cuando Jesús le explica la salvación a Nicodemo en Juan capítulo 3, en el versículo 5, le dice a Nicodemo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En Tito 3, vamos allá, se nos da una explicación de esto. Tito 3, versículos 5 y 6, si me acompaña. Tito 3, versículos 5 y 6 dice que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, y aquí está, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, el Espíritu Santo, amados, es quien imparte, y no nada más imparte, sino que nos llena de poder esta vida espiritual, al haber depositado nuestra confianza en Cristo Jesús. Aquí Pablo no está hablando, no puede estar hablando de otro espíritu que no sea el Espíritu Santo, porque únicamente el Espíritu Santo es el que trae vida espiritual a nuestros corazones. No hay más. Entonces, esa es la obra, amados, del Espíritu Santo. Las verdades que se nos enseñan en Romanos 7, si ahí se acabara la carta, fuera algo muy inquietante, fuera algo que nos partiría el corazón. Y es por eso que muchos intérpretes dicen que no puede estar hablando de un cristiano, menos de Pablo. Pero Pablo estaba siendo honesto, estaba siendo franco en relación a estas batallas espirituales, estas luchas espirituales que tienen los creyentes, que tenemos los creyentes, que son batallas en muchas ocasiones desalentadoras. Porque el cristiano más fiel y obediente sabemos que es el que enfrenta las luchas más grandes, las luchas espirituales contra el pecado más grandes, más terribles. Y al igual que en la guerra física, quienes están en las líneas frontales son los que reciben los ataques más feroces. Pero así como el frente de batalla puede sacar
a relucir la fuerza, el coraje. También puede dejar ver debilidad, vulnerabilidad. E incluso el soldado más valiente puede ser objeto de heridas, de desaliento, de desánimo. Las luchas espirituales contra el pecado son algo real. Y durante nuestra vida terrenal como creyentes, siempre vamos a tener debilidades residuales, eh, sin importar cuán cerca de Dios estemos. No estamos completamente libres del poder del pecado. Esa es la realidad desalentadora de Romanos 7. Pero ya no somos, amados, esclavos del pecado. Alguna vez lo fuimos, pero ya no somos, ya no estamos bajo el dominio, ya no estamos bajo el control total del pecado. Somos libres de ese yugo de pecado, somos libres del castigo del pecado, y Satanás, el mundo y nuestra propia humanidad nos pueden hacer tropezar, nos pueden hacer fluctuar, pero ya no deben controlarnos ni destruirnos, porque tenemos una nueva vida en Cristo. Y esa vida es la vida del Espíritu de Dios en nosotros. Esa es la verdad alentadora de Romanos capítulo número 8. Hay una historia de un hombre que operaba un puente levadizo, y cada tarde a cierta hora tenía que elevar el puente para permitir que un barco de carga pasara en medio del puente. Y luego lo tenía que bajar rápidamente una vez pasado el barco, porque pasaba un tren de pasajeros minutos después. Un día el hijo de este hombre lo fue a visitar y decidió bajarse de la cabina para ver mejor el barco que iba a pasar cuando estaba pasando. Y fascinado por el barco y por lo que estaba viendo, de cómo se abría el puente, etcétera, no se fijó y se cayó en el engranaje del puente. Se le atora el pie a este joven y no podía zafarlo como tal. Y el padre que estaba operando en la cabina lo vio lo que había sucedido, pero sabía que si se tomaba el tiempo para sacarlo, si bajaba el puente, lo iba a salvar, pero cientos de pasajeros y tripulantes del tren muy probablemente iban a morir. Cuando escucha el silbatazo del tren, que indicaba que pronto iba a pasar, él sabía lo que tenía que hacer. Amaba a su hijo. Todas las personas en el tren eran completos extraños para él. Pero él decidió dejar pasar el tren a costa de su hijo. El sacrificio de su hijo por la vida de esas otras personas extrañas, desconocidas, fue un acto de gracia y de misericordia. Y es una ilustración de la magnitud del sacrificio, que es infinitamente mayor de lo que hizo este hombre. Lo que el Padre hizo cuando envió a su propio Hijo amado a la tierra a morir por nuestros pecados. A una humanidad a la que no le debía nada, al contrario, era una humanidad que esa humanidad se había alejado de él, que lo único que merecíamos era la muerte eterna. Sin embargo, él en su misericordia, en un acto de pura gracia, de soberanía, hizo que nuestra vida fuese salva por la gracia, por su gracia. Este es el tema de la vida en el Espíritu, y esa es la razón de nuestra libertad.
¿Por qué somos libres? Porque hemos sido justificados en Cristo Jesús y tenemos la vida del Espíritu. ¿De qué somos libres? De que ya no hay condenación. Esta es la vida, amados, les repito, del Espíritu. Dios los bendiga.